Hola, buenos días. Bueno, estamos por comenzar la jornada de educación. Adelante, Laura. Bueno, buenos días. Mi nombre es Laura Escapa y voy a conducir esta actividad. Alejandra Gómez será la coordinadora y se encargará de transmitir las preguntas y comentarios que nos dejen acá por Facebook. Están presentes hoy para abrir la jornada Pre-Simposium Claudia Borestein, presidente de APA, y Mirta Goldstein, secretaria científica, a quien les agradecemos haberse hecho un espacio a último momento. A todos les damos la bienvenida y antes de presentar a los colegas que nos acompañan, les comento que esta es una actividad conjunta de la Comisión de Hospitales de APA, el Capítulo de Psicoanálisis y Educación APA-UBA y el Servicio de Salud Mental del Hospital Materno Infantil de San Isidro. Tenemos una larga historia compartida con el Servicio de Salud Mental y su coordinadora Graciela Valla, con quien venimos organizando actividades de hace ya varios años. Agradecemos especialmente a los colegas del capítulo de Psicoanálisis y Educación y a su cofundador Jorge Catelli, que hoy comparte la actividad con nosotros. Esta actividad es la última de este ciclo que comenzó en el mes de junio, tras la reorganización que nos vimos obligados a hacer por la aparición de la pandemia. En principio, el cambio fue la modalidad, que de presencial pasó a ser online. Y además se nos fueron generando diferentes temáticas en función de lo que la realidad nos iba imponiendo. Fue así que comenzamos a mediados de año con un ciclo de actividades online. En la segunda parte del año comenzamos en septiembre con el segundo ciclo de diálogos. La primera actividad llevaba como título Las fobias infantiles en aislamiento. En octubre la actividad se llamó ¿Cómo juegan los niños hoy? Y llegamos hasta hoy en esta actividad conjunta Pre-Simposium titulada Desafíos de la escuela en el momento actual. Algunos comentarios sobre la Comisión de Hospitales. Esta comisión está coordinada por Alejandra Gómez y la integran María Angélica Pacheco, Liliana Solari y yo misma, que soy el enlace con la comisión directiva. La Comisión de Hospitales tiene como objetivo general incrementar el intercambio y el contacto de APA con los distintos servicios dedicados a la atención de salud mental en los hospitales. Como objetivo particular, estimular y promover el intercambio de ideas sobre la teoría, la técnica y la práctica psicoanalítica en la clínica hospitalaria. Para cumplir con esta meta se gestionan actividades conjuntas como jornadas, cursos, supervisiones y tareas de investigación. Agradecemos a Claudia Borestein y a la comisión directiva por la participación y el apoyo y el estímulo constante. Bueno, dicho esto, les cedo las palabras a mis colegas que están presentes aquí en la mesa, Jorge Catelli, Graciela Valla, Alejandra Gómez, Mirta Fattori, Gabriela Schiavello, María del Rosario Bosnik Kapetanik, María Angélica Pacheco y Liliana Solari. Ahora sí, le doy la palabra a nuestra presidente, Claudia Borestein. ¿Está Claudia? ¿O todavía no pudo ingresar? Si no, le doy la palabra a Mirta a Mirta Goldstein, secretaria científica de APA. Adelante, Mirta. Buenos días, bienvenidos a esta jornada pre-simposio. La verdad que los felicito, esta es una verdadera epopeya en varios sentidos. Primero es una epopeya del psicoanálisis en extensión, o sea, el psicoanálisis expandiendo sus horizontes, sus fronteras y saliendo a la comunidad, a muchos lazos sociales importantes. También me parece que es una epopeya interdisciplinaria, porque fíjense cuántas disciplinas hoy se juntan en una mesa, lo cual me parece que es maravilloso. Pedagogía, educación, psicoanálisis, salud mental. Creo que realmente es como se dice, un crisol de razas, esto es un crisol de disciplinas. Y por otra parte, para nosotros es un orgullo que abra nuestro simposio, que comienza mañana, Tiempos de Incertidumbres,
sobre lo cual seguramente ustedes también van a tocar como tema a través de la pandemia. Y fundamentalmente también esta jornada hace a la política científica de nuestra institución, que ha sido en estos 2 años colectivizar el trabajo de los grupos. Y la verdad que es una satisfacción para mí que haya varios grupos aquí implicados, el capítulo, el hospital, nuestra comisión de hospitales. Así que los felicito y les doy la bienvenida y les deseo mucho éxito en esta jornada y los esperamos mañana en la apertura del simposio. Gracias. Muchas gracias, Mirta. Ahora sí le voy a dar la palabra a Graciela Valla, que es licenciada en Psicología y es coordinadora del área de Psicología del Hospital Materno Infantil de San Isidro y coordinadora de la pasantía clínica El Niño y su Familia de la Facultad de Psicología de la UBA. Adelante, Graciela. Hola a todos, buenos días. Este ha sido un año de intenso trabajo en conjunto con APA. Agradezco muchísimo a la Comisión Hospitales, en la persona de Ale, que es la que se comunicó más con nosotros, que nos ha aportado el espacio para poder reflexionar en conjunto con otro nuestra práctica clínica en el hospital. La apertura de este simposio nos dio a nosotras, el grupo de psicología, para pensar por qué el área de psicología de un hospital, representante de institución salud, era soporte para poder reflexionar sobre educación y escuela. La verdad que lo estuvimos conversando mucho entre nosotras y lo desarrollaremos a lo largo de esta jornada, pero en principio querríamos decir 3 cosas, por lo menos. La primera es que extrañamos la escuela este año. Como psicólogos clínicos del hospital, extrañamos la escuela este año, porque la patología que nosotros vemos, tan unida a lo social, hace imprescindible el trabajo conjunto para la escuela. Y creo que así como con la escuela, creo que como nosotros la extrañamos, nuestros pacientes la extrañaron, en el sentido de salir a concreta a otro espacio. La segunda cuestión que se nos ocurrió es que son 2 de las profesiones imposibles, que en algún momento terminará Freud, y la tercera es que preferimos tomar la definición de salud en un sentido amplio, y en esto, arraigados los derechos del niño, la escuela tiene una presencia importantísima. La escuela, no la escuela de transmisión de conocimientos cerrados, sino la escuela como medio para poder construir un mundo. Así que bueno, este año, como le decía, la extrañamos. Agradezco muchísimo la posibilidad de que seamos nosotros sostén de esta reflexión. Bueno, muchas gracias, Graciela. Ahora le voy a dar la palabra a Jorge Catelli, que es miembro titular en función didáctica de APA, profesor adjunto a cargo de las materias Psicoanálisis y Educación y Psicología Psicoanalítica e investigador de UBA CIT. Bueno, adelante, Jorge. Bueno, muchas gracias, Laura, muchas gracias a la Comisión de Hospitales, gracias a Alejandra, a Maru, Liliana. Recién acaba de ingresar Claudia Borenstein, qué alegría. Bueno, me parece que es una oportunidad por ahí para darle, ¿te parece, Laura? Sí, te interrumpo, Jorge, un minuto. Sí, claro. Bueno, por problemas técnicos, Claudia Borenstein, presidenta de APA, recién se acaba de unir a la reunión, así que bueno, Claudia, te damos la palabra. Bueno, gracias. Qué estrés, no se imaginan. Esto es peor que manejar en el tránsito a San Isidro.
10 minutos como luchando y trasfinando con la computadora y con la entrada. Uno cree que no, que esto no es estresante, pero bueno, aquí estamos. La verdad que tengo que agradecer a todos que en este año, yo digo, en este año que vivimos en peligro, ¿no? Me gusta decir esa frase, un año tan estresante, hemos logrado tantas cosas. Imagínense, estaríamos ahora todos reunidos en la sala que muchas veces estuvimos, pero ahora se han unido. Estamos inaugurando el pre-simposium, o de esta manera, supongo que lo habrán dicho, a lo mejor, pero de todas maneras acá repetirlo, es bastante emocionante esto, es muy emocionante, quiero decir, no es bastante, es muy emocionante poder vernos, poder estar juntos de todas maneras, sorteando las dificultades y entrando en un mundo completamente nuevo, es decir, en una realidad que de ahora en adelante se instala entre nosotros, estar presentes virtualmente. Es algo que todavía no podemos imaginar hasta qué punto transformará nuestras vidas, las estuvo transformando, pero lo seguirá transformando, y nos permitirá mayor unión, sin negar la nostalgia de presencia que tenemos. Sabemos que esto también es presencia y ha permitido mucha presencia. De todos modos, que aquí tenemos reunidos la Comisión de Hospitales que ha trabajado todo el año. Mil gracias por haber estado ahí. Chiques, todos, el hospital, la Comisión de Hospitales, y ahora por unirse Educación. Bueno, realmente creo que es una oportunidad a continuar este modo de estar juntos y les auguro la mejor jornada, de todo corazón. Aquí, entonces, cedo la palabra, estamos iniciando el simposio de APA, por supuesto les habrán dicho que están todos invitados, ¿no es cierto? Seguro estoy repitiendo que no escuché, está abierto, gratuito, es un orgullo poder hacer eso con este comité de simposio que lanzó un cohete al espacio, que nos permite estar realmente en este momento, estamos llegando a casi 2.000 inscriptos, súmense, síganos, no digo lo que sigue porque después síganos, y bueno, y disfruten de este simposium, de este pre-simposium, de esta actividad. Gracias a todos. Antes de darle la palabra a Jorge, quisiera aclarar, que me olvidé de decirlo antes, que tanto Claudia como Mirta Goldstein, como tenían compromisos adquiridos con anterioridad, y las convocamos un poco a último momento, se van a, en algún momento de la actividad, se van a ausentar. Quería solamente aclarar eso. Medio que nos colamos casi porque dijimos, no, queremos estar presentes aunque sea un ratito. Y nosotros muy agradecidos. Gracias. Bueno, ahora sí, Jorge Catelli, te doy nuevamente la palabra. Gracias. Bueno, estaba agradeciendo y quiero agradecer nuevamente la presencia de la presidenta de la Asociación Psicoanalítica Argentina, Claudia Borenstein, de Mirta Goldstein, secretaria científica, pero particularmente a la Comisión de Hospitales por esta tarea en conjunto con el capítulo de Psicoanálisis y Educación. Quiero hacer una particular mención de Jorge Canteros, que es con quien en 2012 iniciamos una comisión ad hoc de Psicoanálisis y Educación, APA-UBA, y que posteriormente pasó a ser un capítulo. Así que es una alegría inmensa realmente para mí poder compartir esta mesa de diálogo con todos y con cada uno de ustedes, en particular en esta articulación con el hospital. Hace un ratito yo estaba comentando que entre las personas que están siguiendo esta transmisión, tenemos muchas personas de educación, de ciencias de la educación, equipos de orientación escolar, directores, supervisores. Estuve recién mirando a través del Facebook y reconociendo a algunos queridos amigos docentes, además de colegas psicoanalistas a quienes les quiero agradecer mucho que nos estén acompañando, y por esta razón voy a presentar algunas ideas en relación con con esta propuesta, que es una propuesta que me parece justamente muy
como su nombre lo indica, desafiante, ¿no?, en relación con este momento que estamos viviendo, con este momento actual tan complejo, y en relación con el cual me gustaría en principio comenzar con la segunda parte de este título, de esta propuesta, que es: ¿de qué hablamos cuando hablamos del momento actual? Creo que una primera cuestión que tenemos que plantear y decir, y que me gustaría traer a colación, tiene que ver con los contextos en educación. Estamos en un contexto de pandemia, un contexto que ha significado una reformulación y un modo de repensar a la escuela. Hace un rato Claudia Borenstein decía, bueno, en otras circunstancias estaríamos reunidos en nuestro salón butacas probablemente, o en una sala del hospital, y sin embargo en este momento, del mismo modo, así como los estudiantes, los docentes, los directivos dejaron de habitar el edificio de las escuelas, se constituyó una nueva realidad. Esto no quiso decir que dejara de estar la escuela presente, y con esto quiero rendir un homenaje muy sentido para todos los docentes que vienen sosteniendo nuestro sistema de educación, para todas las familias que vienen sosteniendo a su vez a sus hijos, pero particularmente por el enorme esfuerzo en la diversidad de situaciones en la que nuestros docentes se encuentran, para poder sostener algo de lo que voy a hablar en un rato nomás, que tiene que ver con el deseo de aprender, con el deseo de sostener al otro, con el deseo de darle a ese lazo social que la escuela constituye una vigencia a través de estas vías diversas con las que nos vamos encontrando. La constitución del sujeto no es ni más ni menos que en el lazo social. Muy tempranamente Freud planteó, ya en 1895, algo que tenía que ver con lo que él llamó el complejo del prójimo o el complejo del semejante. Vale decir, algo de este encuentro con el otro aparece en el momento mismo en que el sujeto se constituye. Esta escuela, que dejó de tener paredes a lo largo de este año, pero que sin embargo siguió viva, siguió sosteniendo algo fundamental que tuvo que ver con un enorme esfuerzo de los estudiantes, de los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, cada uno de los equipos directivos, supervisores, equipos de orientación escolar, sosteniendo un lazo, justamente pensando algo de esto que, o a veces sin saberlo, pero me parece que es una buena oportunidad para ponerlo en juego, que tiene que ver con la producción de subjetividad. La escuela tiene un carácter, y en este sentido creo que vale la pena mencionar a la escuela como institución que está sostenida en un proyecto, y un proyecto que tiene que ver con lo singular, lo subjetivo y en ese punto con lo social. Es productora de subjetividad. La incidencia de la escuela como institución en las dinámicas sociales e intersubjetivas para la constitución de cada uno de quienes a ella asisten producen modificaciones significativas, y esto no ha cesado, pero sí ha sido conmovido profundamente en algo de lo que venimos viviendo a lo largo de estos meses de aislamiento social preventivo y obligatorio producto de la pandemia. La escuela tiene un proyecto, me voy a referir al menos a la escuela y la educación en términos de cómo es concebida dentro de nuestro país, en la República Argentina. Tenemos algunas personas que nos están siguiendo desde otros países por Facebook, que son bastante cercanos a nuestra institución, y que son, además me refiero a la Asociación Psicoanalítica Argentina, pero también bastante cercanos de el capítulo de Psicoanálisis y Educación. Yo me voy a referir específicamente a algo de nuestro proyecto educativo argentino. La escuela tiene un horizonte que tiene que ver con un proyecto centenario, que
que nos da la expectativa de poder pasar, a pesar de las dificultades y las enormes inequidades que vive nuestro país, de la desigualdad a un horizonte de posibilidad. Esa es una apuesta que en este momento actual, se ha visto profundizada. La escuela es un organizador en el que hoy en día podríamos decir la organización incluso del tiempo que propone la escuela ha variado. En muchos hogares el despertador sonaba para llevar a los chicos a la escuela y eso organizaba psíquicamente, pero además familiarmente, en lo que hoy ya no podríamos decir que fue en este año la jornada escolar, con Karina Kaplan, que es con ella y su equipo investigo en UBASIT, estamos viendo la idea de la experiencia escolar, ya no como la jornada escolar, pero la experiencia escolar en donde hay amarras simbólicas. ¿Y a qué me refiero con amarras simbólicas? Me refiero a aquellas situaciones que le dan anclaje a la constitución del sujeto en una situación, y aquí me planteo algunos de los desafíos que tenemos por delante, y que me gustaría plantearlo, por un lado como psicoanalista, pero también como docente universitario, y me lo pongo entre signos de interrogación, porque nuestra consigna es los desafíos en el momento actual. Creo que hay algo de este momento que se refiere a lo actual, pero que atraviesa justamente algunos problemas que creo que me parece que vale la pena puntuar, para problematizarlos un poco, para abrir el diálogo. Me alegra que esto sea un diálogo. Primero, lo que tiene que ver con rescatar la dimensión del sujeto en educación. Tal vez debería plantearlo en términos psicoanalíticos un poquito más ajustado, la dimensión de la subjetividad. No es lo mismo hablar de sujeto que de subjetividad, pero algo de esta puesta en acto de la potencialidad del sujeto en educación cobra una particular significatividad con cada uno de los actos docentes que tienen marca, que trazan una marca sobre nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes, pero también sobre los directivos, los equipos, los EOE, los supervisores y todos quienes son actores en la escena educativa. Hay algo que justamente en investigaciones anteriores de UBASIT, con Jorge Canteros, hemos trabajado mucho y con un equipo muy lindo de gente que llamamos la función tutorial. Es una función derivada de la función paterna, encarnada no solamente por algunos docentes, como los tutores, digamos, pero la escuela misma tiene algo de ese lugar que conduce a un cuidado. Y cuando digo rescatar la dimensión del sujeto, tiene que ver con una función en donde el cuidado envuelve de un modo dialéctico el cuidado de sí y el cuidado del otro. Esto es algo que tiene que ver con una apuesta. Yo lo digo así en términos casi winnicottianos, como apuesta por un sostenimiento, porque hay algo de la dimensión subjetivante. La dimensión subjetivante en algo que podría ser pensado también como actos performativos, un poco como algo de lo que nos vamos planteando cada vez que pensamos a este sujeto en situación, al sujeto en relación con una singularidad, pero además dentro de una dimensión mayor que tiene que ver con políticas educativas. Y en este sentido pienso que hay condiciones simbólicas, apuestas que se están legitimando, que lograron, yo les voy a decir algo, la pandemia logró por la fuerza de las cosas modificar de una manera que en otras circunstancias reformas educativas no lo lograron. Creo que la dimensión afectiva, el contacto de los docentes, el replanteo de la evaluación, cómo replantearla y cómo escuchar sin patologizar, sin estigmatizar a partir de esta situación de crisis ha sido algo que pasó de las políticas educativas como apuesta legitimada a una política del sujeto
política del sujeto que implica una apuesta, y con esto voy terminando, simplemente recordando algo por la situación compleja, la situación que nos toca y nos toma a todos y cada uno, pero nunca puedo dejar de pensar en Freud en aquellos años de la Primera Guerra, la Gran Guerra, en que él estaba más productivo que nunca y escribía en ese momento algo así como que cuando habla acerca de la transitoriedad, dice: si fuera necesario lo construiremos todo de nuevo y quizás sobre un fundamento más sólido y más duraderamente que antes. Me animo a agregar que también estamos con ese desafío para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras generaciones venideras y para nuestra humanidad toda. Así que seguimos adelante con este encuentro, con esta posibilidad de diálogo y con esta posibilidad de pensar juntos en este momento en donde se articulan salud y educación en un contexto tan singular. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge. Muy interesante tu exposición y muy interesante la mirada integradora que trajiste sobre educación y psicoanálisis. Bueno, ahora voy a presentar a la licenciada Gabriela Schiavello, que es licenciada en psicología, profesora en enseñanza media y superior, especialista en constructivismo y educación y miembro de APA. Adelante, Gabriela. Tenés el micrófono silenciado. Ahí está. Bien. Gracias, Laura. Gracias a la Comisión de Hospitales y muchas gracias a Jorge Catelli por la convocatoria a este diálogo interdisciplinario entre psicoanálisis y educación que me habita, justamente porque ambos aspectos están en mí, y trato de pensarlos. Para no irme de tiempo, también pensé en hacer una puntuación, así que voy a compartir la pantalla con ustedes. Jorge hablaba del horizonte de la posibilidad, y hablaba del horizonte de la posibilidad, y yo justamente seguía esta línea y continúo esta línea porque yo pensaba en hablar de la oportunidad al horizonte de las transformaciones. Lo que podemos decir es que el escenario actual de la pandemia nos sorprendió y nos instó a reinventar nuestras prácticas de enseñanza y aprendizaje tradicionales a la luz de una emergencia. Y esta emergencia posibilitó que la escuela se abriera a una transformación que en otro momento histórico no hubiera aceptado. La emergencia fue un estímulo, y este estímulo rompió una inercia, y nos empujó a reinventarnos en un escenario digital, sostenidos, por supuesto, en una necesaria vincularidad. Los docentes y los estudiantes nos retroalimentamos mutuamente, creando zonas de desarrollo potencial construidas en esta interacción. Se armaron equipos de sostenimiento mutuo, se acrecentaron los espacios de encuentro, de circulación de la palabra, saliendo de una relación de poder y de saber, y reconfigurando las relaciones pedagógicas, creando nuevas formas y canales de comunicación que lograron quedarse en la gestión educativa y que entiendo que continuarán y se reproducirán. Compromiso, diálogo, flexibilidad, creatividad y comunidad serían para mí algunos de los conceptos estructurantes para pensar la transmisión en un contexto novedoso y obligadamente dispuesto en estos entornos digitales. Hubo una mayor apertura al intercambio que motivó la realización de adaptaciones curriculares y formas más holísticas, más creativas de acercamiento. Otro de los desafíos relevantes fue en relación a la experiencia emocional que nos atravesó a todos por igual en este contexto, nos movilizó y nos conmovió.
Fue como un tablero de ajedrez que recibe un cimbronazo, mueve todas las piezas y nos desafía muchas resignificaciones que entre todos seguimos pensando. La virtualidad, la transmedia, la ubicuidad, multiplataformas, la interacción, lo híbrido, circularon por las aulas y modificaron nuestra taxonomía, así como las formas conocidas de evaluación por otras formativas de los procesos. Las narrativas siempre fueron un símbolo y construcción de nuestro devenir histórico. Somos un producto histórico-social y también nuestras historias emergen de los mundos que las crean. Enseñar implica hacer circular un saber, pero transmitir va más allá del conocimiento y se liga fuertemente a los protagonistas en un escenario de relación y de encuentro. Retomo esto que decía Jorge de la función tutorial y traigo a Levinas, porque él habla de alojar al otro en su extranjería, en su radical alteridad. Y ese encuentro, ese momento de proximidad, implica la hospitalidad. Una relación dinámica entre ofrecer y recibir, ser huéspedes unos de otros, alojar al otro y romper el anonimato para entrar en el plano de la singularidad. Sumamente importante en este momento que estuvimos viviendo en las escuelas. Cuando la transmisión convoca al otro, entonces alimenta la exploración, el hambre de descubrimiento, deja una impronta, nos transforma y crea el deseo de aprender, nos inspira y deja huellas en nosotros de las que no somos siempre conscientes. Ese sostenimiento del otro nos hace salir del laberinto en el que a veces nos encontramos inmersos. La escuela, como decía Jorge, es un lugar de socialización, de encuentro, reencuentro con los otros, donde se comparte la vida, con sus diversos y múltiples intercambios, historias, experiencias, vínculos, heterogeneidades, lenguajes, ideas, pensamientos, cultura, y se trazan procesos de formación emergente en la vida cotidiana. Bien, estos espacios se vieron suspendidos este año y tuvimos que reconstruirnos como pudimos en la virtualidad. Pese a propuestas pedagógicas que resultaron muy valiosas, innovadoras, puesta a disposición de los y las estudiantes, vimos que se presentaron muchas resistencias al cambio de modalidades y a involucrarse en este nuevo escenario. El deseo de aprender me parece que se puso en jaque, pese a lo atractivo y lo múltiple de los recursos que trascendían a la tiza y al pizarrón, y se pusieron a disposición, y las pantallas no resultaron suficientemente buenas e impusieron el límite a la humanidad. El enseñante no solo ofrece conocimiento, se da en toda su humanidad. Aloja, es alojado, escucha, es escuchado, dice, se deja decir, alienta la diferencia como riqueza, se ocupa de estar ahí para el otro, da sin esperar reciprocidad. ¿Qué sucedió en este contexto de aislamiento social? Empezamos a vivir y a relacionarnos exclusivamente a través de las pantallas. Nos sentimos expuestos, vulnerables, necesitados de acogimiento y de sostén frente a una incertidumbre y contingencia que fue socavando el deseo de estar presentes, de estar conectados, estar al día con las tareas, estar despiertos, estar vestidos y peinados. Los adolescentes de pronto pasaban de levantarse de la cama, arroparse con la frazada y sentarse frente a la computadora para tener su clase. La imposición del distanciamiento obligatorio provocó múltiples emociones, entre ellos la pérdida de sentidos, el temor a desaparecer, el desinterés por vincularse, y de la mano del temor a desestructurarse, todo fluyó en un tiempo y un espacio de pura semejanza, sin distinciones, sin diferencias.
También hubo destiempo, porque cuando los docentes estaban manejándose con mayor comodidad por las plataformas, aprendiendo, profundizando recursos, creando actividades, se encontraron con alumnos más apáticos, desanimados, lo que los relanzó a pensar en la necesidad de afianzar el lazo social. En palabras de Freud, podríamos hablar del Bindung, del enlace afectivo, o sea, esa ligazón para mantenernos unidos. Y mantener la identificación entre los miembros de la comunidad nos protege de la soledad y del desamparo. Así que algunos docentes y tutores se acercaron como un remolque que va a buscar a esos estudiantes más ausentes en encuentros más personalizados para regenerar el deseo de regresar y de estar en las clases, en el diálogo. Una vez allí, como nunca, la enseñanza-aprendizaje se encarnó en la realidad vivida actual. Posibilitó personalizar la interacción para avanzar a un ritmo más propio, generando esta opción, repensar las diversidades cognitivas, la enseñanza-aprendizaje en un tiempo y un espacio ampliados, que no se reduce a la clase o a la estancia en la escuela, reforzar una mayor cercanía y proximidad en las interrelaciones y retroalimentaciones con los estudiantes. Entender cómo son los estudiantes nos ayuda a hablar un mismo lenguaje. Y hasta ahora sabíamos de nuestros estudiantes, sabíamos que eran activos usuarios en los entornos virtuales, pero seguíamos pensándolos desde una narrativa lineal. Entonces, este contexto nos ofreció una oportunidad de rediseñar los dispositivos, aprendiendo nuevos lenguajes y escenarios. Las historias no son lineales, se manifiestan con múltiples estímulos y velocidades distintas. Los actores son usuarios, observadores, jugadores, intervienen en las historias con todas estas funciones en simultáneo, interactuando con ellas, las retoman, generan contenidos propios, se comunican por redes sociales para generar más ritmo y personalizan la interacción por medio de diferentes canales, lo textual, lo lúdico, lo ritmo, lo visual, lo estético, aparte de lo narrativo y lo discursivo. ¿Qué implicaría hoy dar el presente en una clase? Prender la cámara. Para algunos esto hasta representó una gran desventaja porque se sintieron observados como si estuvieran en la primera fila del teatro y mientras los docentes querían que los alumnos prendieran la cámara, una de las estrategias que resultó fue dejarlos con la cámara apagada porque eso quitaba la atención de lo visual y les permitía concentrarse aún mejor. ¿Cuál es la apuesta? La apuesta fue y será mirar la realidad en su complejidad para ir un paso más allá, para deconstruirla, construir nuevas líneas de intervención, en un colectivo de trabajo con los estudiantes, los docentes, las autoridades de la gestión educativa, a partir de las vivencias y experiencias que nos interpelaron este año y que nos siguen impulsando a resignificaciones varias. Si consideramos lo educativo como formación y transformación en trascendencia, mudanza y deseo por ser de otro modo, educar consiste en un cambio de uno mismo y de la forma de relacionarse con los demás. Educar consiste en un cambio de lugar, de los conceptos que remueve al mismo tiempo el deseo de seguir pensando para hacerlo de otra manera. La invitación es a comprometernos a la polifonía, al encuentro de los lenguajes, pasando del rendimiento a la evaluación formativa del proceso, pensar la relación de la escuela con su compromiso social, reconocer las diversidades cognoscitivas, las heterogeneidades en la continuidad pedagógica, tender puentes interdisciplinarios, generar estrategias que den lugar a prácticas y propuestas más entusiastas y convocantes de sentidos y relevancia para los estudiantes. Estamos frente a una oportunidad única para tomar decisiones curriculares en los programas de estudio, repensar la currícula, flexibilizarla,
y permitir que el estudiante sea más partícipe aún en la elección de su trayectoria de cursada, lo cual por supuesto variará en los diferentes niveles educativos. Algo que nos dejó esta pandemia también tuvo que ver con la inequidad. Y hay otra apuesta que es al hacer cambios en las gestiones, en las inversiones, en la voluntad política, en el compromiso social para subsanar esas desigualdades que se pusieron de manifiesto en este contexto en relación a la formación en las tecnologías de la comunicación social y en el acceso de todos y todas las estudiantes y las familias a la tecnología. Gaby, te voy a pedir que vayas redondeando, por favor. Redondeo con esto, con un barrilete que remonta entonces otra lógica distinta a la presencial, con caminos y recorridos más personalizados, donde destacaría la retroalimentación, el incentivo al intercambio, la tecnología con un sentido pedagógico, la inclusión de la tecnología con un sentido pedagógico y una evaluación continua y formativa. Espero haber llegado bien con el tiempo. Bueno, muchas gracias, Gaby. A ver si podemos dejar de compartir la pantalla, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gaby, y seguramente volveremos para que puedas seguir exponiendo tus ideas. Bueno, ahora le vamos a dar, perdón, vamos a darle la palabra a la doctora Mirta Fattori, que es psicoanalista, miembro de APA, docente universitaria de grado y posgrado y de institutos de formación médica superior, supervisora y docente del Hospital Materno Infantil de San Isidro y del Centro de Estimulación Temprana El Nido. Adelante, Mirta. Bueno, ante todo, quiero agradecer la invitación que me han hecho para participar en este panel. Es una invitación que en realidad me llevó a repensar, ¿no es cierto?, toda mi trayectoria docente. Yo empecé siendo docente hace más de 50 años, docente de grado y de colegio especial, para llegar en este momento a la docencia universitaria. A medida, no es cierto, que iba pensando en toda la planificación que hacíamos nosotros para poder dar las clases, una planificación en la cual se tenía en cuenta la motivación del niño y fundamentalmente se tenía en cuenta esa motivación en relación a las situaciones que el niño pasaba en el momento en el cual nosotros teníamos que dar algún tipo de enseñanza. Esto me hizo plantearme, ¿no es cierto?, qué estaba pasando en este momento. Yo considero que los docentes han hecho un esfuerzo muy grande. Ahora, lo que yo he escuchado en la clínica psicoanalítica atendiendo familias, niños y adolescentes, ha sido una queja permanente en relación a las exigencias del colegio, donde los papás se sintieron muy exigidos a aprender el uso de ciertas plataformas. Los niños no sabían cómo usar las plataformas y los docentes también se quejaban por la exigencia que había implicado el uso de esas plataformas. A medida que escuchaba a los niños, ¿no es cierto?, lo que fui pensando
es que seguramente en algún momento iba a haber algún tipo de asesoramiento para que los chicos sepan, por ejemplo, cómo bajar sus tareas del Google Class, cómo subir sus tareas al Google Class, y me encontré con que no había ni asesoramiento ni enseñanza. Por lo menos ustedes saben que nosotros tenemos pequeñas muestras, porque las muestras en los consultorios son pequeñas muestras, no son amplias muestras, pero observaba que en esa pequeña muestra estaban totalmente perdidos y les llevó medio año poder integrarse a la actividad. Lo que observé, por lo que me contaban padres y maestros, padres y alumnos, perdón, que después fue corroborado por la sobrecarga de la cual me hablaban los maestros, lo que yo fui observando es que fundamentalmente se hizo mucho hincapié en todo lo que era información. Entonces, se daban a los chicos del secundario y a los chicos del primario mucha tarea relacionada con cosas que tenían que aprender y que tenían que ver más con la información que con la formación general. Y una de las cosas que me llamó la atención fue ver cómo se intentó continuar con la currícula cuando en realidad nosotros estamos pasando por un momento muy particular donde hubiese sido necesario abordar temas como lo que los chicos estaban sintiendo, sobre la incertidumbre que estaban viviendo, sobre la información excesiva que estaban recibiendo y que los tenía asustados, sobre la impronta que esta situación que estamos viviendo estaba dejando en el niño, y cómo, ¿no es cierto?, utilizar para conectarse con la escuela esos instrumentos tecnológicos que ellos venían utilizando para jugar y que en este momento tenían que utilizar para aprender. Esta observación me llevó, ¿no es cierto?, a pensar a reflexionar psicoanalíticamente sobre ella. Lo primero que yo observé, ¿no es cierto?, que los chicos recibían una cantidad enorme de tareas que los padres se tenían que hacer cargo, de ayudarlos y enseñarlos, me hizo pensar que esta conducta, ¿no es cierto?, del sistema educativo, de los colegios, de continuar con la currícula como si nada pasase, de alguna manera la teníamos que pensar como la utilización de mecanismos más primitivos de defensa, ¿no es cierto?, como los mecanismos renegatorios. Esto me llevó a pensar que seguramente todo el miedo que tenían, la sociedad toda, ¿no es cierto?, todos compartimos ese miedo, el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte, las angustias de muerte, ponían en actividad mecanismos y ansiedades muy primitivas como ansiedades persecutorias, mecanismos renegatorios, escisiones, ¿no es cierto?, escisiones que nosotros, por ejemplo, las pudimos ver a nivel de salud entre cuerpo y psiquismo, donde todos estábamos muy afectados, y seguimos estando muy afectados psicológicamente por lo que pasa, pero se tardó mucho tiempo en considerar el aspecto psicológico,
Y esto mismo, esa misma escisión, yo observé que se estaba dando en educación en relación, ¿no es cierto?, a una escisión entre todo lo que es la mente, es decir, todas las funciones cognitivas, y lo que es lo emocional, que tenía que ver con el tener que sostener un poco más a los chicos a través de las plataformas, a través de distintos medios, ya que el medio presencial era un medio en el cual, con el cual no se podía contar en este momento. Me parece que es importante considerar que se tendió a una disociación, a una disociación al estilo de lo que Winnicott llama, ¿no es cierto?, la no integración entre el cuerpo, el soma y el psiquismo, y posteriormente en la escuela también se disoció entre lo emocional y lo mental. Yo he visto, ¿no es cierto?, controlando en internet, cómo investigadores del CONICET sugirieron en el mes de abril que se tengan en cuenta, ¿no es cierto?, y se abordasen las ansiedades, los temores, las angustias y la incertidumbre del educando, porque de no hacerse un abordaje de esto iba a ser muy difícil poder seguir adelante con la enseñanza y que el niño pueda aprender y participar. Y otras experiencias mostraron, ya entrado el año, que muchos docentes que hicieron mucho esfuerzo y que muchos de ellos, además de hacer esfuerzo, utilizaron mucho su creatividad para poder acercarse al niño de otra manera, lograron hacer algunos cambios que fueron cambios que se lograron ya entrado en el segundo cuatrimestre, donde los niños pudieron manejar más todo lo que eran las plataformas virtuales, creo que los docentes también, y que en ese manejo pudieron hacer una mayor integración, ¿no es cierto?, y romper ciertas disociaciones que se fueron generando durante la primera etapa del año. Bueno, estas fueron mis observaciones, supongo que estoy llegando con el tiempo y les agradezco mucho. Muchas gracias, Mirta. Bueno, y ahora le voy a dar la palabra a María del Rosario Bosnik Kapetanik, que es licenciada en Psicología de la UBA, profesora de Educación Inicial de CONSUDEC. En el ámbito educativo se desempeñó como docente de nivel y de educación especial en la ciudad de Buenos Aires y en el ámbito clínico con niños y adolescentes. Actualmente se desempeña en escuelas especiales en la provincia de Buenos Aires como docente de apoyo a la inclusión. Es miembro del Fórum Infancias Zona Norte y de la provincia de Buenos Aires, perteneciente al Fórum Infancias Red Federal. Adelante, Rosario. Bueno, muchas gracias. Bueno, también agradecer a la APA, el capítulo de Psicoanálisis y Educación, a la Comisión de Hospitales y al Servicio de Salud Mental del Hospital Materno Infantil, así como también a los compañeros de Fórum Infancias por la invitación a esta participación. Contarles un poquito y muy brevemente quiénes somos. Para los que no conocen, el Fórum Infancias Zona Norte de la provincia de Buenos Aires surge en el año 2017 e integra 3 partidos dentro de la provincia de Buenos Aires. Surge como parte del Fórum Infancias Red Federal y somos profesionales de salud, de educación y de las ciencias sociales
que nos convocamos desde lo interdisciplinario por el derecho de las niñeces y adolescencias a ser escuchadas y crecer libres ante el aumento de la patologización y la medicalización en las infancias y adolescencias que expresan dificultades en la escuela o en el ámbito familiar y social. Bueno, hoy nos invitaron para reflexionar sobre este tiempo inesperado donde la pandemia irrumpió, modificando aquello que conocíamos como normalidad. En la provincia de Buenos Aires hay muchas escuelas de educación especial que cuentan con maestros psicólogos que trabajamos con niños y adolescentes, cuyas singularidades en la constitución subjetiva requieren de un acompañamiento en sus trayectorias educativas, tanto en la escuela de nivel como en las sedes. Bueno, este servicio, que se lo llama TES, significa Trastornos Emocionales Severos, es una sigla que, si bien fue cambiando a lo largo del tiempo, nos parece interesante poder repensar este nombre en su valor simbólico. Y desde ahí acompañamos. Hay muchas normativas específicas y circulares que nos acompañan y nos proponen un abordaje interdisciplinario en donde, si bien nuestras intervenciones escolares son pedagógicas, la mirada necesaria y fundamental de la psicología orienta y determina nuestra práctica. No se trata de un camino lineal, no es un camino sencillo, es un camino con muchas dificultades, desde los cambios de paradigmas hasta las dificultades en la posibilidad de profesionales que cuenten con ambas formaciones. Pensar nuestras prácticas educativas, construir espacios de reflexión, enriquecen nuestra tarea, sosteniendo que los niños y las niñas se encuentran en un proceso de constitución de su subjetividad, siendo ante todo sujetos y en un segundo tiempo sujetos de conocimiento. Un poco contarles, hoy que tomaron varios a Freud, yo también. En 1907 yo tomé el texto que escribe Freud, El creador literario y el fantaseo, en donde Freud decía que una de las acciones más intensas y preferidas del niño es jugar, tomando muy en serio este trabajo del juego, ya que en él pone grandes montos de afecto. El niño juega y construye y elabora un mundo, ese mundo propio. Se pregunta qué es lo que sucede en la vida adulta, donde la mayoría de las veces el juego se abandona. En tanto juego porque da paso a la fantasía, pero que esta fantasía tiene un carácter diferente porque es del orden de lo íntimo y de lo privado. El poeta expone libremente esas fantasías en sus creaciones literarias y es capaz de poder expresar ese mundo interno. En nuestra práctica como docentes hemos tenido la posibilidad de ver muchos niños jugar, crear, disfrutar y armar mundos a los que pueden acceder. Y hemos visto también niños cuyas posibilidades de expresión y creación no tienen esas mismas características. Este mundo interno se vuelve mucho más inaccesible y hasta muchas veces inentendible para nosotros. Las vías de expresión son variadas, son distintas, inclusive no están posibilitadas desde la palabra. Entonces se vuelve necesario buscar y pensar y crear modos y formas diferentes de poder propiciar una práctica pedagógica que nos posibilite un momento de encuentro con ellos y un entramado conjunto. Así los docentes muchas veces, y en este tiempo, transformamos nuestras prácticas como las de los poetas, armando un mundo de creaciones que ofrecemos para el encuentro con los niños. En este tiempo de lo inédito, que nos movió este desafío de lo inédito del aislamiento preventivo, en este contexto de pandemia, muchas de estas acciones y de estas prácticas que compartíamos en la escuela de manera presencial se vieron no solamente afectadas, sino muchas veces imposibilitadas. Pero bueno, como la escuela no es un edificio, sino que es una construcción colectiva, es una comunidad de actores, es un lugar que se habita, fuimos buscando otras maneras para poder encontrarnos, armar y hacer escuela. De propiciar prácticas subjetivantes que tengan una mirada más amplia, que apunte a acompañar a los niños en el proceso de subjetivación. Durante este periodo de tiempo de aislamiento, hemos trabajado diferentes propuestas pedagógicas. Voy a comentar muy brevemente dos. Una propuesta pedagógica que se armó para una niña,
que un día en el mes de abril, viendo que había comenzado el mes con una gran cantidad de actividades por parte de los maestros, decido enviarles un juego y les propongo que descubra un personaje que había escondido en un sillón de mi casa detrás de almohadones. Bueno, le envío distintos personajes y a la semana siguiente me contesta con un audio cuál era el personaje. La felicito por descubrirlo y le invito a jugar conmigo en ese momento de manera virtual. Me envía una foto de una muñeca, me envía una foto de una chica superpoderosa, y mientras jugamos en ese intercambio busco porque me pregunta el nombre, y lo busco mientras tanto por Google. Al rato, después de jugar un rato, me dice que ahora lo hagamos con humanos, y entonces me envía una foto a la que yo descubro, y yo le envío otra en la que estoy escondida debajo de la mesa. Me cuenta que me descubrió detrás del triciclo de mi hijo. Esa tarde lo que hicimos fue jugar a la escondida. En otra propuesta pedagógica para otra niña, al momento del ASPO, comenzamos a armar distintas secuencias pedagógicas junto con su maestra de nivel, tomando en cuenta sus posibilidades y las propuestas del grupo. Ella realizaba algunas, pero se cansaba mucho. Y un día, llegando a la primavera, les envío un video en el que se veían una gran planta detrás. Me manda un audio contándome que le encantaban las plantas de mi jardín, y comenzamos a mandarnos fotos con audios de plantas de nuestros jardines. Armamos una propuesta pedagógica con la docente, en el que al día siguiente ellas jugaron a venderse y comprarse plantas y macetas de sus jardines. En el último audio decía: "Chauseño, me cansé de jugar". Como el poeta, tuvimos que crear un nuevo modo de fortalecer los lazos y las formas de vincularnos con nuestros estudiantes, convencidos de que las prácticas pedagógicas producen marcas y ayudan en los procesos de subjetivación de niños y niñas, que nuestra mirada puede invitar a jugar y a crear, o puede aplastar y seguir de largo. Los docentes que trabajamos en inclusión educativa tenemos la suerte de poder trabajar formando parte de equipos, de parejas pedagógicas, con los docentes de nivel, aportando nuestra mirada desde la modalidad. Es un camino para transitar, con curvas y detenciones, marchas y contramarchas, pero al que apostamos. En estas situaciones inéditas, en este tiempo, hubo un espacio virtual para jugar, y en el que nos jugamos a hacer lo posible, apostando a la creación de espacios, invitando y convocando a los que trabajamos en educación a multiplicar la tarea. Sumarnos a la construcción de mirada de puentes que nos posibiliten y nos permitan acompañar las trayectorias de estos niños, poniendo el eje en el mismo proceso y no en el resultado. Bueno, para finalizar quería comentar que hay una poesía de Elsa Bornemann que se llama Puentes, que es muy interesante. Tomo un pedacito simplemente que dice: "Yo dibujo puentes para que me encuentres, puentes de distintos materiales, más como te quiero dibujo y espero bellos puentes para que me encuentres". Nuestra tarea es también un poco construir junto a los niños esos puentes, esos lugares para encontrarnos, es aportar nuestra mirada, es intentar crear como el poeta. Nos irrumpió lo inédito, lo inesperado, lo que no podíamos anticipar, algo para lo que sin duda no estábamos preparados como sociedad, como escuela. La pandemia mostró con crudeza las desigualdades, y con ella también fue necesario, frente al cambio en las condiciones, buscar nuevas estrategias para acompañar este proceso. Puentes que nos permitan transitar junto a las familias y a los estudiantes para fortalecer esos vínculos y no debilitarlos. Puentes para que nos permitan aprender y seguir para cuando sea el momento de volver a la escuela presencial. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rosario, muy interesante todo el recorrido. Muchas gracias a todos por las exposiciones, y ahora vamos a darle la palabra a Alejandra Gómez, que nos va a traer las intervenciones desde Facebook para después devolver la palabra a la mesa. Así que adelante, Alejandra. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, realmente
un gusto estar aquí. Muchas gracias al Hospital Materno Infantil, a Graciela Valla, al Servicio de Salud Mental, a Jorge, Gabriela, Rosario, Mirta, a la comisión directiva de APA, que nos permitió hacer esta actividad, y a mis compañeras. Yo estoy sumamente contenta e interesada con todo la riqueza de lo que están transmitiendo. Pero en el Facebook también nos van siguiendo desde a 100 o más personas, porque esto va fluctuando en las entradas, y recibimos muchísimos saludos, muestras de interés por la actividad. Un saludo desde Roma de Ana Guardiano, también saludos desde Tucumán, Mariana Vargas, que envía un saludo especial a Mirta Fattori, colegas de APA que están online, escuchando la actividad por Facebook, Annie Krieger, Viviana Cerezeski, Mirta Cohen, Silvia Piscor, Susana Huirón, Juan Pineta, Ruth Iacobesti, Laura Orsi. Bueno, muchos saludos. Hay algunas preguntas también. Sebastián Jiménez rescata el tema de lo imprevisto, ¿no? Lo imprevisible. Dice si podemos pensar que la pandemia ha permitido introducir la idea de lo imprevisible y lo imprevisto como algo más patente, ¿no? Como que se trabajó con algo impensado, imprevisible, de un modo más patente. Marga Pavón dice pensar la educación como herramienta para la transformación hacia un mundo mejor. Hilda Katz habla de la importancia de los docentes, de sostener el deseo de aprender, de valorar la experiencia, y de generar esperanza, generar una esperanza a futuro, ¿no? El porvenir. Silvia Pérez saluda y dice que es importante como correr la preocupación por el contenido por los contenidos educativos más hacia una comprensión de lo afectivo. Hay felicitaciones a Jorge, a Gabriela, muy interesante la metáfora del barrilete, ¿no? Como metáfora en sí, como la posibilidad de sostenerlo también. Rescatan cómo han subrayado, iluminado la contención adjetiva, como una promoción hacia una nueva subjetividad. Hay una pregunta para Jorge Catelli, de Laura Katz, que dice: Jorge, muy buena tu presentación, y dice, ¿se podría pensar que los cambios que se produjeron en relación a poder atender las dificultades de aprendizaje, por ejemplo, revisar el tema de las evaluaciones, no se pueden repensar como una manera de revisar lo que Foucault conceptualizó en relación a la educación, como un espacio en donde se evidencia esa relación de poder? Esta es una pregunta para Jorge. Y también hay saludos para Mirta Fattori, para Rosario. Hablaban, digamos, coincidencias en relación a lo que planteaba con los mecanismos primitivos que se pusieron en juego. Viviana Salazar dice que esto que plantea Mirta es lo que se escuchó en el consultorio, ¿no? Pero por parte de alumnos, de docentes, de padres, esta situación de la exigencia y no estar preparados para. Bueno. Alejandra, me parece que quizás podríamos devolver la palabra a la mesa porque fueron muchísimas gracias a todos los que están interviniendo desde Facebook. Gracias por sus intervenciones. Le damos la palabra otra vez a la mesa y después seguimos con las intervenciones de Facebook. Exactamente. ¿Te parece bien? Aquí son casi todas las intervenciones y preguntas planteadas. Muchas gracias. Dale. Bueno, ¿quién quiere tomar la palabra de nuestros panelistas? ¿A quién le gustaría empezar a responder o comentar algo de las intervenciones de Facebook?
Bueno, si te parece, retomo a partir de la pregunta que hizo Laura Katz. ¿Te parece que Adelante, podamos, Jorge. Sí, sí, por favor. Sí, sí, sí. Bueno, en principio quiero agradecer a las compañeras de la mesa nuevamente por las exposiciones tan ricas y tan interesantes, y creo que tenemos algunos ejes y algunas líneas que fuimos trazando en común. Creo que Laura Katz lee muy bien algo de una de las cosas que yo decía en el final en relación con las apuestas, porque efectivamente Foucault, cuando se plantea la dinámica del poder, lo que plantea es que cuanto más invisibilizado está, más eficaz es. Y en sus estudios sobre la escuela, como institución particularmente diseñada para la reproducción social y para el control, una de las muestras más, estoy diciéndolo desde una lectura Foucaultiana, digamos, ¿no? Justamente todas las lecturas críticas que vamos haciendo desde los espacios de investigación tienen que ver con modos de partir de eso para cuestionarlo y replantearlo y ver de qué modo puede producirse alguna transformación. Pero la evaluación, por ejemplo, que fue uno de los puntos que yo tomé, es algo que con más intensidad muestra esta dimensión del control y del poder en relación a la reproducción social, pero del poder sobre el otro. Hay algo de la fuerza de las cosas, digamos, como diría Tenti Fanfani, la fuerza de las cosas es algo que se mostró porque, por un lado, se nos planteó un interrogante acerca de cómo cumplíamos el panóptico de Bentham, ¿no? Y de pronto nos vimos todos en nuestras casas y nos encontramos adentro de las casillitas del panóptico y estábamos bajo esa mirada de ese gran otro, ¿no? De ese Bentham con su ejemplo. Nunca nos lo habíamos imaginado que podía ser tan fácil y tan imprevisto. Y la evaluación es otro de los modos del control. Sin embargo, la fuerza de las cosas, digo esto pensando en algo del efecto que tuvo la pandemia en relación con una desnaturalización en donde ese sistema instalado a lo largo de los siglos se desarmó para tener que sostener al otro. Hace poco miraba una filmación, la verdad que muy emocionante, de cómo unos maestros se acercaban en escuelas rurales a las tranqueras para acercarle unos cuadernos a sus estudiantes, para sostenerlos en cuanto a su formación. Creo que acá hay algo que justamente desarma esa idea de reproducción para el control eficaz de la evaluación y que produjo un efecto, por eso lo puse del lado de las apuestas en relación con los desafíos que tenemos en la escuela y que tenemos los psicoanalistas también para pensar al sujeto en un momento en que se está dando este modo del sostenimiento, este modo de la afectividad en la que hay un otro significativo, en donde el sostén se desdibujó por el lado del control de la evaluación, y eso tuvo que ver con la mayor reforma educativa de los últimos decenios. Ninguna reforma educativa logró cambiar la evaluación y que el docente se ocupara también inmerso en esa situación de incertidumbre, como varias de las compañeras de mesa han mencionado, como ha ocurrido en este momento. Y me parece que esto interpela, ¿no? Volviendo a la pregunta, desde este lugar en qué es lo que ocurrió y de qué modo a partir de esta pandemia y de estas circunstancias. Es una potencialidad que tenemos a mano. Bueno, gracias, Jorge. ¿Quién quiere agregar algo? Sí,
Yo Mirta. quisiera agregar sobre todo el tema de la evaluación a partir de lo que nosotros veíamos en el consultorio y agregar sobre todo lo que ocurrió intrapsíquicamente, ¿no es cierto?, en el niño, y contar una experiencia de los profesores de la primer materia de física que se cursa en la Universidad Nacional de Río Cuarto y que se encontraron con que el primer día de clase de su materia ya estábamos en aislamiento obligatorio. Estos profesores, leyendo toda la experiencia, ellos escribieron toda su experiencia, uno la puede encontrar en Google, ¿no es cierto? Experiencia que finaliza con una encuesta que se hace a los alumnos y que los resultados de la encuesta son muy interesantes. Estos profesores físicos, ¿no es cierto?, licenciados en física, no pensemos que son licenciados en humanidades, licenciados en física, cuando inician el trabajo, lo primero que dicen, que es lo que a mí realmente me llamó la atención y me conmovió, fue que ellos se pusieron a pensar qué sentirían estos alumnos que ingresaban a la universidad, que era la primer materia que iban a tener en la universidad y que tenían que cursarla virtualmente. Y que frente a esto que ellos pensaron, que trataron de ponerse en la cabeza de esos alumnos, se reunieron para pensar cómo armar la materia para que los alumnos no sintiesen tanto la diferencia. Yo les relato esto porque, les traigo este ejemplo, porque este ejemplo a mí me hizo pensar en la empatía. Y me hizo pensar en que nosotros, aún trabajando de manera virtual, podemos establecer vínculos empáticos con el que está del otro lado de la pantalla y que podemos establecer una relación intersubjetiva con el que está del otro lado de la pantalla y acompañarlo en un proceso tan difícil como el que hemos vivido todos, donde ninguno de nosotros estuvimos exentos de angustias, de incertidumbre, de temores, y que en realidad, ¿no es cierto?, además de eso, teníamos que continuar nuestro trabajo de manera virtual de la mejor manera posible. Yo les decía que fue interesante esta experiencia que cuentan estos profesores cuando hacen la encuesta, porque ellos dividen la actividad en dos partes. Una primera parte donde los alumnos no se animaban a intervenir y no se animaban a aparecer en la pantalla, ¿no es cierto? Estaban todos presentes, pero no activaban sus videos. Y una segunda parte de la experiencia donde ellos los incentivan a activar sus videos y entonces cuando se hace la encuesta, lo que recalcan todos los alumnos fue la importancia de activar los videos, porque en la activación de los videos se sintieron mirados y recobraron de alguna manera su identidad como personas. Me parece importante, ¿no es cierto?, esta cuestión de la mirada, porque esta cuestión de la mirada hace, ¿no es cierto?, a la identidad del otro y hace al encuentro, un mejor encuentro intersubjetivo
donde el docente a través de la mirada del alumno también puede aclarar, compartir, detectar qué le está ocurriendo. Bueno, esto quería. Gracias, Mirta. Bueno, ¿alguien más quiere participar o le volvemos a dar la palabra a Alejandra Gómez para que nos traiga nuevos comentarios? O Gabriela, ¿querías decir algo? Adelante. Sí. Adelante, por favor. Un poco tomando la pregunta de Laura, la respuesta de Jorge, el tender puentes, y una parte de la viñeta clínica que se presentó en relación a ahora hagámoslo con humanos, ¿no? Yo diría, ahora hagámoslo más humano. Hagamos todo más humano, hagámoslo con el otro. La empatía que traías, Mirta, tiene que ver justamente con sentir con el otro, ¿no? Y en este contexto de emergencia todos sentimos cosas parecidas. Por eso puede ser que se haya movido o diluido un poco esta relación entre el saber y el poder, porque la verdad es que los estudiantes de diferentes niveles ayudaban a sus docentes, aportándole tips como recursos tecnológicos. Seño, apretá acá, seño, prende la cámara acá, seño para desilenciar el micrófono, seño, podemos encontrarnos en Facebook, seño, ¿sí? Entonces, circuló entre todos el saber, y fue algo recíproco, una experiencia que planteamos en la universidad, de la cual yo soy docente, fue que al final de toda esta cursada de este año, los docentes pudieran decir qué aprendieron de los alumnos, de los estudiantes, de las estudiantes. Y fue muy interesante porque los docentes y las docentes empezaron hablando de lo que aprendieron de sus compañeros y siguieron hablando de lo que aprendieron de sus estudiantes. Y entonces se dio un intercambio y una retroalimentación donde los docentes les agradecían también a los estudiantes que hubieran estado ahí, que los hubieran apoyado, que los hubieran acompañado, que no los hubieran dejado solos en una tarea con tanto esfuerzo, que les hubieran aportado herramientas. Pero los niños desde el nivel primario les aportaban herramientas a los docentes. Por eso digo, hagámoslo más humano, y tendamos puentes en este sentido. A mí me parece que una cosa es registrar al otro y otra cosa es poner el acento en la mirada. A veces la mirada inhibe, pero lo que necesita el otro es el registro. Y en esto, como tomaba Jorge la evaluación, me parece que la evaluación formativa de procesos hace también a devoluciones por parte de los docentes. Esto lo hiciste bien, esto te salió bien, te pusiste al día con las tareas, qué cambio positivo noto en vos, permitirle que se asome con un rulo a la cámara para que después tenga la posibilidad, cuando se sienta con voz y voto, reconocido, registrado por el otro y los otros pares, aparecer más en primer plano. Bueno, esto relanzo para que sigamos hablando. Bueno, muchas gracias. ¿Me sí, permitís Graciela, por favor, adelante. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, por la reflexión, y nos quedaremos pensando todas estas cuestiones durante bastante tiempo más, ¿verdad? A mí el pensar en la educación, a pesar de que mi práctica está en el sistema de salud durante este año, me ha servido en lo personal para modificar cuestiones de la clínica también, ¿no? Es cierto que como perteneciente al Fórum Zona Norte, con una fuerte impronta de compañeros que trabajan en el sistema educativo, me ha abierto los ojos a una realidad que quizás no estaba tan presente para mí.
aunque soy docente universitaria. Me gusta la idea de modificar la imagen de un tutor. Me parece que lo que nos vimos convocados este año, y justamente quizás por lo que Mirta describió muy bien, que son las defensas arcaicas, nos hemos aferrado a algunos conceptos cerrados que en algún momento nos guiaba por la normalidad. A mí me tocó pertenecer a un sistema que estaba cediendo poder como sistema de salud, cediendo poder con definiciones de salud mucho más amplias, que escapaban de la falta de enfermedad y el trabajo en hospitales. Y este año se vio muy fuertemente impulsado hacia atrás, y resulta que el sistema de salud decidía sobre los otros sistemas, porque la realidad en parte así lo imponía, porque la incertidumbre sobre esta enfermedad era enorme y era el sistema de salud el que podía determinar los cuidados especiales. Veremos después si avanzó demasiado o no avanzó demasiado, pero se convirtió en una imagen de tutoría que en algún momento habíamos dejado atrás. La realidad actual, como toda realidad, es lo que es, pero no es lo único posible. Me parece que justamente el docente puede convocar a la comunidad educativa y la comunidad educativa al docente para cambiar realidades, para construir realidades. ¿Cómo hacerlo en un momento de pandemia? Es bastante complejo, por lo que decía, por los miedos, por los cuidados, por el aislamiento, pero siempre existe la tercera posibilidad, la terceridad para hacerlo, para pensarlo. El proceso iba a ser lo que iba a ser. O sea, todos teníamos miedos, todos estábamos inseguros, todos volvimos a nuestras vulnerabilidades primitivas en un primer momento, y había que pasar un proceso y había que construir en el pasaje algo diferente a lo que nos venía proponiendo algunos sectores. Creo que lo hicimos bastante bien, dadas las circunstancias, digamos. Todavía no terminamos esto. Europa nos está diciendo, mire que vuelve, pero me parece que lo hicimos bastante bien, dadas las circunstancias. Me parece que el tema de la evaluación no se puede soslayar, porque vamos a realizar evaluaciones, pero olvidémonos, por favor, del concepto cerrado de evaluación que teníamos hace 10 años atrás. Volvamos al concepto de evaluación sobre la realidad. Entonces, evaluar no solamente va a ser la cantidad de objetivos logrados en relación a la intelectualidad, sino a la cantidad de objetivos logrados en relación a la afectividad y a lo emocional. También me parece que esa es la evaluación de este año. A pesar de o por que esto sucedía, hemos aprendido, creo yo, un montón de cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Graciela. Bueno, yo quería agregar solamente un pequeñísimo comentario. Digamos, no es mi especialidad, ni el área de educación, ni el área de niños, pero sí, solamente aplicando mi sentido común, digo, esto en un principio parecía que era por un tiempo determinado, parecía que las clases se iban a suspender por un mes, por 2 meses. Nadie esperaba que se iban a suspender por todo un año escolar
Y me parece que en ese sentido la herramienta se fue adaptando con mucha rapidez, no solamente la herramienta, digo, con lo tecnológico, sino que también los recursos humanos, tanto de los maestros como de la familia, como de los chicos mismos, ¿no? Que fueron adaptándose a esta nueva modalidad, así como todos fuimos adaptándonos a esta nueva modalidad que nos tocó. Pero entiendo que la escuela fue un desafío muy grande, no tanto como nuestro trabajo o como el home office, porque también entiendo que la escuela misma encuadra y predispone a los niños para el aprendizaje. Me pregunto si la falta del edificio propiamente dicho de la escuela, la clase y el encuadre que eso conlleva, cómo repercute, ¿no? O si es digamos, si esto complicó aún más las cosas, que entiendo que sí, pero me gustaría que ustedes, que son los que saben, me lo respondan. Bueno, le voy a dar la palabra a Alejandra Gómez para una pequeña ronda, y porque ya estamos excedidos de tiempo, nos vamos a estirar un poquitito más para darle la palabra a ustedes, pero les voy a pedir que sean muy breves, así después podemos cerrar. Alejandra. Sí, ¿qué tal? Bueno, siguen saludos de colegas, colegas de APA. Acá a ver, Mariel Mazabé habla de la evaluación y dice que es importante como instancia de aprendizaje también, en donde se constaten contenidos que adquieren los alumnos y también como el funcionamiento mismo del docente. Lucy Tate, que es una colega de APA, felicita a Mirta, coincide con ella y rescata la importancia de la empatía en la educación, ¿no? Tanto con alumnos, padres y docentes. Después hay más felicitaciones, Cristina Stivelli, Zulema Gal, Chalo Maroño, a la mesa, excelente la mesa. Y bueno, yo quería aportar algo mientras escuchaba a Gabriela sobre los chicos que ayudan a los padres y a los docentes, y pensaba en los aportes de Kohut cuando sostenía que esta cuestión de la evolución afectiva tenía que ver con la empatía, con la capacidad del humor, con la cooperación intergeneracional y bueno, con la conciencia de finitud. Pero bueno, me pareció interesante este intercambio y esta ayuda en donde los chicos ayudan también a los maestros y padres. Hay algunos mensajes Alejandra, de felicitaciones, creo que ya terminamos. ¿Listo? Sí, les voy a pedir, les voy a dar la palabra ahora a la mesa, y porque nos quedan 3 minutos, así que les voy a pedir por favor que sean muy, muy breves, así podemos hacer un cierre. Rosario, ¿querés decir algo que vos no? Quería sumarme un poquito a algunas líneas, inclusive las que fue marcando Jorge al principio, porque me parecía interesante remarcar esto que él dice sobre el deseo de aprender y el deseo de sostener al otro, y enlazarlo con esto que compartía Laura al final, sobre qué pasaba con este edificio, ¿no?, de la escuela que no está. Me parece que durante este periodo de pandemia, en el que sin duda nadie esperaba que dure tanto tiempo, hubo un deseo por parte de los docentes muy grande de poder seguir haciendo escuela por fuera de estos lineamientos o de estas paredes de la escuela como la conocíamos, que sin duda fue un esfuerzo muy grande y que tuvo también que manejarse en esto con muchas dificultades, en esto que también señalaba Mirta, de la demanda excesiva por continuar con este proceso que ya veníamos conociendo de aprendizaje, y que hubo que hacer un parate, una reflexión sobre este exceso de demanda. ¿Qué se le estaba pidiendo a los niños? ¿Qué se le estaba pidiendo a las familias que estaban haciendo un esfuerzo grande por acompañar a los estudiantes, sin tener algunos con mayores y algunos con menores herramientas? Pero me parece que es importante remarcar este proceso. Bueno, ahí hubo que poner un freno, me parece, para poder repensar en las prácticas y sostener sobre todo al otro, más allá de lo que es lo pedagógico en sí mismo.
Muchas gracias, Rosario. ¿Quién más quiere agregar algo? Ya estamos en horario del cierre. Laura, solamente decir que, sí, frente a tu pregunta, que el edificio escuela es muy importante, pero hay toda una complejidad abierta en relación a eso, y que me parece que lo más importante es saber que uno cuenta con el otro, el registro del otro, ese registro mutuo, y la importancia de que el otro esté allí. Eso es lo más importante, porque puede haber edificio escuela, puede haber docentes y alumnos en la presencialidad, sin embargo, ninguno registrar al otro y ninguno tener la oportunidad de decirle qué importante, qué bien que lo hiciste, qué importante que estés ahí. Vos sos el motor de que yo esté aquí. Bien. Gracias, Gabriela. Jorge. Sí, hace unos meses atrás, cuando recién estaba empezando la pandemia, yo tuve la genial idea de decirle a una colega del equipo de investigación del UASIT que bueno, estamos todos en el mismo barco, le dije yo. Y entonces ella me dijo, mira, Jorge, no estábamos todos en el mismo barco. En tal caso estamos todos en el mismo mar. Algunos estamos en un yate, otros están en un transatlántico, algunos están en un botecito y otros están abrazados a una tabla tratando de no hundirse. Creo que en educación se nota mucho esto, porque la educación en una dimensión que atraviesa las distintas capas y los estratos de nuestra sociedad, nos vamos encontrando como lo que para a lo mejor cualquiera de quienes estamos en esta mesa nos es habitual contar con un dispositivo, y si no tenemos este, tenemos otro, y por ahí tenemos 2 dispositivos en funcionamiento en simultáneo. Hay muchos otros argentinos, muchas otras argentinas que en este momento comparten en un pequeñito espacio un solo dispositivo para toda una familia, si con suerte lo tienen, y con una conectividad que muchas veces también falta. En ese sentido, creo que esta dimensión sobre la que vos pusiste el acento, Laura, que me parece muy importante porque es como para nosotros psicoanalistas creer que el sujeto aparece porque está el cuerpo así recostado en el diván. Si creemos eso, bueno, me parece que nos estamos equivocando. El sujeto aparece de distintos modos, como se produjeron subjetividades y como cobramos conciencia de un modo en el que la escuela, aún sin paredes, cobró una relevancia, una presencia y una significatividad en esa producción de subjetividad. Esta creo que es la apuesta fundamental. Muchas gracias, Jorge. Bueno, les agradezco muchísimo a todos. Fue una mesa riquísima, muy interesante, como cierre de este ciclo de actividades de la Comisión de Hospitales y en este caso el Hospital Materno Infantil de San Isidro, con quien esperamos continuar vinculados y seguir organizando actividades como estas. Los invitamos a todos a nuestro simposio anual que lleva como título Tiempos de Incertidumbres. Es abierto y gratuito y se va a transmitir durante 2 semanas, esta y la próxima, por este mismo Facebook. Así que los esperamos, hay actividades en todos los horarios y esperamos que ingresen, que participen y que nos acompañen en esta enorme actividad que la Asociación Psicoanalítica Argentina propone. Muchísimas gracias a la mesa y bueno, por hoy cerramos. Muchísimas gracias a mis colegas. Gracias.